Bueno, aunque nos parezca increíble, ya han pasado 32 años de aquella madrugada del 20 de diciembre de 1989 y hoy comentábamos al inicio de la entrevista justamente pues la cantidad de fotografías, de testimonios, de recuerdos de aquel momento histórico que nos tocó vivir a muchos. Pues han pasado ya todas estas décadas y sin embargo todavía siguen algunas interrogantes sobre lo acontecido en esa fecha. Hoy, esta mañana, nos acompaña el doctor José Vicente Pachar, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Doctor, muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Radio Panamá. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más complicado de todo este proceso de exhumación de restos óseos? Hace un par de meses ustedes también llevaron a cabo este proceso en Colón, en Monte Esperanza. Buenos días, doctor. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Cordiales saludos a todo el equipo de Radio Panamá y a sus radioescuchas. Efectivamente, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha participado de estas investigaciones, no solamente con ocasión de la conformación de la comisión del 20 de diciembre, sino anteriormente. De hecho, cuando se da la invasión, en lo personal, yo estuve en el Hospital Santo Tomás aquella noche, yo era médico residente de patología, y en días posteriores, cuando ya comienzan a aparecer los cadáveres y esta situación, pues fueron los colegas del instituto que elaboraban en aquel momento quienes se encargaron de todos estos trámites en aquellos casos en que era posible recoger los cuerpos y entregarlos a los familiares o llevarlos a los sitios donde fueron enterrados oficialmente. Recordemos que todo parece indicar que no solamente hay sitios reconocidos como Jardín de Paz o Monte Esperanza, el cementerio de Monte Esperanza, donde hay restos de víctimas de la invasión, sino que también hay otros lugares que justamente es el objetivo de la comisión. Es por eso que después de esa etapa, el enfoque que se ha dado es a raíz de la comisión de la creación 20 de diciembre, presidida por el ingeniero Planels, donde también con el licenciado Sosa colaboramos de manera directa. Una investigación de esta naturaleza debe hacerse de manera responsable, científica, siguiendo protocolos, y es en este sentido que toda esa planificación se ha hecho de manera conjunta. El ingeniero Planels y su equipo de trabajo participaron en la etapa primera, que era la recopilación de toda la información. Recordemos que esto es algo que se investiga más de 20, más de 30 años prácticamente, y que obviamente han desaparecido evidencias, indicios, testimonios que se van, personas que han fallecido, pero ese trabajo inicial de la comisión fue la base para lo que vino después, la planificación ya de acuerdo a protocolos y estándares internacionales, como deben hacerse las exhumaciones. Es así como empezamos en el Jardín de Paz, ahí el trabajo de antropología, de arqueología forense. La comisión tiene su equipo de peritos que colaboran con el Instituto de Medicina Legal. Ellos fueron los encargados de diseñar la excavación en el sitio, que era un espacio de 40 por 8 metros, en donde, de acuerdo a los registros y testimonios, ahí había un grupo de 123 panameños inhumados. Ese trabajo inicial también comienza por la decisión del tribunal que conmina al Ministerio Público a averiguar el destino de 14 panameños desaparecidos. En ese marco científico y legal se procede con el inicio de los trabajos de manera meticulosa, con asesoramiento internacional, porque esto es importante enfatizar. Nosotros recibimos apoyo del equipo antropológico argentino, de Cruz Roja Internacional, porque es un asunto sumamente delicado con muchas implicaciones históricas para nosotros como panameños. Es por eso que ese trabajo que inició hubo que suspenderlo por la pandemia y al final se recuperaron 33 bolsas del Jardín de Paz. Hay la siguiente fase, que esas 33 se suman las 8 que se recuperaron en Monte Esperanza. Tenemos 41 bolsas de restos de panameños. ¿En qué etapa estamos? En los análisis de patología, de odontología, de antropología. Hay que hacerles estudios complementarios. Todos esos restos ya han sido la mayoría procesados. Y la última etapa, la única posibilidad de identificarlos es mediante ADN.
La prueba de ADN es una prueba comparativa y es por eso que también se hizo el trabajo de recoger muestras de los familiares, porque nosotros, este es otro aspecto muy importante para nosotros. Que nosotros entendemos el dolor de los familiares, la desesperación de tener un ser querido desaparecido. Y es por eso que hemos hecho todos nuestros esfuerzos y hemos llegado prácticamente a la fase 4, que es identificación genética. Pero ahí es donde estamos con la limitante de que carecemos de los recursos. Pero debo decir también de manera responsable que sí hemos recibido favorables noticias de que se van a asignar fondos, de que el Estado asume su responsabilidad, porque recordemos que Panamá ha recibido estas indicaciones de organismos y de cortes internacionales, que debe hacerse la investigación de manera seria, profunda, responsable, y que debe haber al final una conclusión y una reparación a los familiares. Nos Doctor, acaban de dar la primicia. Casualmente, justo antes de que usted entrara, nuestra periodista Gisela Arévalo conversó con el señor Planels, quien le habló de esa importante donación de un laboratorio que ustedes han recibido, doctor. Sí, es una noticia excelente porque este laboratorio nos va a permitir, de hecho va a ser un centro de identificación forense, porque si bien es verdad tenemos los casos de la dictadura, que también ahí tenemos 36 cajas en donde están pendientes los análisis de ADN. Ahora se suman estos 41 bolsas que son de la época de la invasión. Y siempre, regularmente tenemos ahora el problema de los migrantes igualmente. Entonces, toda esa información se lleva a una base de datos. Y cuando algún familiar esté en búsqueda de su ser querido, nosotros lo podemos cotejar mediante el análisis del familiar con la osamenta o los restos que están y podemos hacer el match. Si es positivo, se puede entregar. Por lo tanto, es una excelente noticia y en realidad es un aporte histórico que se hace no solamente a la búsqueda de la verdad, sino a las ciencias forenses en Panamá. doctor, a mí me resulta interesante lo que usted nos narraba al inicio de la entrevista, que usted estaba en el Hospital Santo Tomás, estuvo en ese momento cuando comenzaron a llegar los cadáveres, los cuerpos. Doctor, ¿qué recuerda usted? ¿Qué tiene, qué memorias tiene vívidas todavía de aquella madrugada, usted que estuvo allí? La verdad que son memorias dolorosas que comparto con pesar porque es un día de duelo nacional. Yo, Ujú. en ese momento, en esos momentos yo era médico residente de patología y el director de aquel entonces nos llamó para que todos los médicos, en caso de que hubiera alguna situación de urgencia, estuviéramos si había necesidad de personal médico. Y efectivamente, yo me presenté al Hospital Santo Tomás, estuve en el área de patología, patología estaba ahí mismo con la morgue, y recuerdo que a medianoche, obviamente no se podía dormir por toda la situación que había y comenzó el ruido de las explosiones. Estando en el Hospital Santo Tomás en la avenida Balboa, pues cerca al final de la avenida Balboa estaba el cuartel. Las explosiones se sentían, los bombazos, el impacto se sentía en el mismo hospital y iluminó la noche. Luces de terror, les diría yo, y todos ahí realmente estábamos aterrorizados, estábamos como, mira, no pensábamos que una situación así se iba a dar. Y efectivamente, lo que a mí recuerdo de esa noche no se me ha olvidado, es que yo fui hacia el cuarto de urgencias igual y comenzaban a llegar familias caminando, señoras en chancletas con los rollos en la cabeza y los niños llorando. Venían desesperados del área de Chorrillo, de las áreas cercanas a los bombardeos, eran civiles, eran familias que tenían con el conflicto armado, con la situación política que se daba en ese momento. Realmente algunos lo verán como daño colateral, pero ahí había panameños que vivieron esa noche de terror y los días siguientes, porque eso duró 42 días. Y yo recuerdo que después, obviamente, nosotros estábamos esperando lo peor, porque un hospital, en caso de un conflicto armado, no debe ser tocado, pero nosotros no sabíamos cuál era la situación. Después hubieron situaciones que se dieron también en el mismo hospital. Y ya después, al segundo día, cuando pude salir del hospital y regresar a mi casa, fue también una experiencia espeluznante, porque no había orden, era un caos total. Inclusive a mí me golpearon el vehículo, yo paré, me lo robaron y regresé caminando a mi casa. Yo vivía en Cerro Viento. Y cuando Le estaba en Cerro robaron su Viento, vehículo.
Sí, me robaron, me asaltaron, me robaron con una pistola en la cabeza. Y realmente no hubiera estado echando el cuento si no hubiera sido porque alguno de ellos se dio cuenta que era médico y no me tocaron. Pero yo llegué a mi casa caminando en Cerro Viento y en la casa no teníamos nada para Navidad porque estaba mi esposa, mi hija, porque la Navidad la celebrábamos en Veragua. No teníamos nada y esos días realmente mi esposa, recuerdo, apagó las luces del arbolito y quitó todo y la niña mía que tenía 3 años dice, papá, ¿qué pasó con la Navidad? Ese año no hubo Navidad. Ese Sí, año sí. fue un año de dolor para miles de panameños. Yo Fue lo un año escucho de y me terror. erizo, lo Sí, escucho y me erizo, y doctor, se porque nos quiebra un poco la voz también uf, al escucharlo, doctor Pachar, esa terrible experiencia suya, no solamente de estar allí como médico, sino a nivel familiar también, ¿no? Y creo que es que usted, al usted compartir esa experiencia nos hace revivir también a nosotras aquí en el estudio lo que vivimos, ¿no? Mm, exacto, yo sé que es un tema muy controversial, que es un tema que tiene muchos ángulos, pero para mí siempre ha sido el aspecto humano, porque esa noche, al igual que yo y mi familia, cientos, miles de panameños, vivimos el horror, el terror. Para otros, en cambio, fue alegría, pero ellos tienen sus razones, pero igual, y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, es lo que trato yo en lo personal de contribuir, a que se esclarezca qué pasó, que aquellas personas que fueron víctimas colaterales, si quieren ponerlo así, que se les dé nombre. No hay nada peor que saber que desapareció un familiar y no saber dónde está. Me decía una señora en las conversaciones con el comité, mis respetos para el comité que se conformó de víctimas de la dictadura y ahora con los desaparecidos el 20 de diciembre. Me decía una señora, doctor, yo quiero que me den, aunque sea un hueso, pero yo quiero saber que ese es mi hijo para poderlo guardar en un lugar y poder ir a rezarle. Ese es el aspecto que no se nos debe olvidar, que somos seres humanos, que somos panameños y que esa fecha, por eso, es muy atinado que se haya dedicado como un día de duelo nacional. y usted mencionaba hace un instante en la entrevista que tienen 36 cajas y 41 bolsas, y cuando uno lo ve así suena muy frío, pero cada una de esas cajas y cada una de esas bolsas es una Y, persona, es un familiar de alguien, un ser querido de alguien, tenía un nombre, un apellido, una historia, ¿no? Y una historia por contar que y, no se do- ha terminado de y contar. doctor Pachar, yo recuerdo también como periodista, cuando íbamos al Jardín de Paz específicamente, a lo que era lo que le llamaban las fosas comunes, y yo recuerdo le llegaban las madres, como usted bien relata en ese relato dramático que nos acaba de dar, llegaban las madres a buscar algo de entre todos los cuerpos, y todavía yo recuerdo el olor a muerte, ¿no? Y la gente llegaba para un zapatito, para un collar, para una camisa, y a veces no lograban identificar. Esto realmente ha sido una experiencia para usted a nivel personal también un poco traumática, ¿no? Desde luego, porque aquí, y usted lo menciona muy bien, suena muy frío, muy científico, 36 cajas, 41 bolsas, pero esos son 80 panameños. Son, exacto, esa persona era el hijo de alguien, era el hermano, era el papá. Y esa familia, son 80 familias mínimo, porque el número de muertos no se va a saber, Eso le, desafortunadamente, las eso le cifras no quería las necesito. preguntar. Nunca vamos a saber esa cifra real, ese número. Hay tanta información que al final no te dice nada. Las víctimas de la invasión, ¿cuántas son? Las víctimas, los muertos de la invasión, quiero decir. Sí, lamentablemente desde un comienzo, este prácticamente era un tema tabú, vamos a ser sinceros, durante años no se hablaba de la invasión y recién hace poco está creando conciencia de que efectivamente es un hecho histórico, menos yo, a mis hijos y a mi nieto se lo transmito, porque yo creo que todos debemos conocer qué fue lo que en realidad pasó ese día. Sí, es cierto, es un tema que divide la opinión, porque para nosotros el enfoque es exclusivamente científico y humano, como bien se ha mencionado. Aquí no son restos humanos, son los restos de alguien que tiene mínimo el derecho a que se diga qué es. Y esa es una responsabilidad del Estado. Y es nuestro compromiso en hacer nuestro máximo esfuerzo para obtener ese resultado. Claro, doctor. También ha sido importante la participación, como bien señalaba usted, de antropólogos, de extranjeros, de la Cruz Roja. ¿Se ha podido determinar la causa de muerte de la mayor parte de estas personas específicamente o no?
El proceso todavía está en investigación, como mencionaba, y es importante que también, que esto bien señala usted, este es un trabajo multidisciplinario, no es de una sola persona. Ahí están los arqueólogos y antropólogos de la Comisión de la Verdad, cito por dar dos nombres, David Martínez, Tomás Mendizábal, y está el equipo del Instituto de Medicina Legal, la Subdirección de Medicina Forense, la encargada, la doctora Vera Varela, está la médico forense Celina Chiari, el odontólogo José Mon, el antropólogo Adán Hernández. O sea, son un equipo de peritos, de expertos que trabajan con protocolos internacionales de manera multidisciplinaria y con asesoramiento de entidades que tienen experiencia en esto, como el equipo antropológico argentino, y también hay protocolos, documentos, guías del Comité Internacional de la Cruz Roja, porque esto de los conflictos no es nada nuevo. La humanidad, lamentablemente, durante siglos ha vivido situaciones como esa, y situaciones parecidas a la de Panamá también son motivo de referencia. Justamente hoy tenemos un evento internacional patrocinado por una entidad que justamente analiza el tema de los desaparecidos en varios países, y obviamente Panamá también está en ese contexto. Bueno, gracias, doctor Pachar. No sé si usted quiere dar alguna última reflexión, porque ha sido realmente interesante conocer su testimonio, más que como médico, como ser humano y como persona que ha estado muy vinculada a toda esta investigación y que le tocó desde el día uno, prácticamente hace 32 años, vivir, y que hoy nos relata con mucha emoción y mucho dramatismo lo experimentado. ¿Algún mensaje que usted le gustaría dar, sobre todo a los familiares, a las personas que perdieron a un ser querido y que, como bien decíamos, es como una deuda pendiente, ¿no?, que todavía tenemos después de tantas décadas? Sí, bueno, una reflexión final es justamente eso. Ningún ser humano merece que sus restos queden como desconocidos, no identificados. Siempre en esa búsqueda de la verdad, reitero el compromiso del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de nuestro equipo de expertos, de ese trabajo conjunto, el reconocimiento al trabajo que está haciendo la Comisión del 20 de diciembre, a toda la gestión y el interés que ha puesto el ingeniero Planels por reforzar los aspectos científicos y llegar a una verdad. Con que identifiquemos algunos, con eso ya sería una primera etapa de algo que es una tarea que debemos enfrentar todos juntos, conscientes de que lo que hay ahí son panameños que fallecieron de manera trágica, indiferentemente de las circunstancias y del contexto político, pero que merecen ser enterrados con respeto, con dignidad, y donde sus seres queridos puedan vivir el duelo que más de 20 años todavía está ahí. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Gracias a doctor José usted. Vicente Pachar. Gracias por compartir con nosotras y con nuestra audiencia toda esa experiencia de aquellas horas realmente. Y como acabamos de ver también, Alexandra, están iniciando los actos en el Jardín de Paz. Ya teníamos a nosotros, a nuestra periodista Gisela Arevalo en el área, y nos va a traer nuevos reportes de lo que está aconteciendo ya. Gracias, doctor Pachar. Que pase usted un excelente día. Gracias a ustedes. Y nos quedamos también con esa buena noticia, Mirna, de tener los recursos entonces para poder culminar con esa identificación